Continuamos con más. El pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud. La OMS declaró como tema base para este año el envejecimiento y la salud. Pero ¿cómo se prepara nuestra sociedad para recibir un porcentaje de población adulta mayor que viene creciendo de manera acelerada? Para hablar de este tema y otros temas, nos acompaña la señora Flori Barrantes, quien es orientadora y pertenece al programa de la adultez mayor de acá de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Flori, por estar acá con nosotros. Gracias a usted, Diana, por invitarme. Bueno, doña Flori, entonces entremos en materia. ¿Cómo se prepara nuestra sociedad, hablando sociedad costarricense, para recibir a un porcentaje de población adulta mayor que viene en crecimiento? Bueno, Diana, realmente esto es una preocupación en nuestro país, el aumento cada vez mayor de la población adulta mayor y la falta de preparación precisamente de nuestra sociedad para enfrentar ese aumento de adultos mayores. Por ejemplo, los mitos, los estereotipos es algo que todavía nuestra población tiene muy arraigado, todavía se ve el adulto mayor como aquella persona inútil muchas veces, como aquel adornito que mejor tenemos ahí y en la mayoría de los casos como el niño, que luego tenemos ese otro idea de que a mayores años ya van siendo como niños y empezamos entonces a tratarlos como tal. Hablábamos también antes de entrar acá en la entrevista, de que de pronto hasta se vuelve esto de una carga, porque ya no es de población activa, porque también se habla como usted decía, de mitos sociales. ¿Cómo se maneja esto también de la adultez mayor como una carga, como es mejor ser joven porque, qué sé yo, las cremas para las arrugas, ¿verdad? Porque para mantener la juventud, o sea, es una cuestión social más que todo, ¿no? De idolatrar la juventud. De idolatrar la juventud, exactamente, y que además todos los medios de comunicación nos ayudan a eso, o sea, vivimos bombardeados prácticamente por una exaltación de la juventud. Y entonces es horror llegar a esa edad y luego de ahí en adelante ya soy totalmente inútil, o sea, ya no sirvo para nada, entonces ya vengo a ser esa persona que más bien es una carga en mi casa. Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, esto, Diana, muchas veces tiene que ver, como te decía, con una cuestión cultural. O sea, traemos eso ya de generación en generación y precisamente el hacer algo para remediar esto es tratar de cambiar toda esa estructura del imaginario colectivo que tenemos nosotros en nuestra cultura. Ahora, exacto, ¿qué hacer entonces en mi casa? ¿Qué sé yo? Yo vivo con mi abuela, yo vivo con mi abuelo. ¿Cómo hacer para cambiar esto desde la familia y también hacia la sociedad? Entender que el que tenga cierta edad no quiere decir que ya no puedo tener control de mi vida, no puedo tener control de mis gustos, de mis necesidades, escucharlo y permitirle precisamente que exprese, que diga sí cuando quiere decir sí, que diga no cuando quiere decir no. Y una cosa muy importante, Diana, es tomar en cuenta que de acuerdo al avance en mi edad y tengo que hacer una modificación en las actividades y en las tareas que realizo. Entonces, favorecer también ese cambio a unas nuevas actividades, a una nueva rutina y precisamente incorporarlo. Claro. Si ya papi ya no puede realizar tales y tales acciones en casa y tales tareas, bueno, no importa que ya no las haga, pero entonces le damos también estas otras para que él siempre se mantenga activo, siempre colabore. Es una cuestión a lo que todos vamos a ir allá, ¿verdad? Es algo ilógico también pensar que se excluye a una persona que yo también voy a llegar a ser. Entonces, ¿cómo hacer desde las generaciones que vienen poder tener esa conciencia de que voy a llegar a eso y además que voy a llegar a tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Sí, bueno, en la medida en que los menores, los niños, por ejemplo, tengan contacto
con este tipo de personas adultas cada vez más saludables, porque cada vez son más saludables y también tenemos una población adulta mayor más longeva. Entonces, en la medida que ellos tengan ese contacto, esa cercanía con ellos, ese compartir, entonces esa visión, esos estereotipos los vamos trayendo abajo. Por eso es tan importante fomentar el compartir los espacios donde haya toda esa actividad intergeneracional que favorezca el que los niños estén con el adulto mayor, que no necesariamente es el abuelito, ¿verdad? Porque también esa es otra, bueno, adulto mayor, los abuelitos. Sí. Entonces, no, es el adulto mayor, o sea, es una persona que ya tiene tanta edad y que entonces en su etapa él nos aporta a nosotros esto y esto, y nosotros también le damos a él lo que necesita y de una vez nos nutrimos con lo que él nos puede aportar. Claro, es un compartir de es un compartir. Ahora, la Universidad de Costa Rica, bueno, con el programa de adulto mayor, favorece también a esto. ¿Cuáles son los objetivos del programa? ¿Qué es lo que hace la Universidad de Costa Rica para poder propiciar esto? Bueno, la Universidad de Costa Rica, por medio del programa de adulto mayor, tiene como objetivo principal brindar un espacio educativo. Es un espacio educativo donde la persona adulta mayor encuentre la posibilidad de continuar aprendiendo, incluso de adquirir conocimientos en un área determinada si es que no los tiene, y a la vez vienen y comparten con su grupo de pares. Se encuentran con personas de su misma edad, otros de edad más avanzada, y entonces se da toda esa socialización. Ok, ahora, como para ir cerrando, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ahora la sociedad? ¿Cómo se ve para poder cambiar estos paradigmas, estos mitos en cuestión de salud, en cuestión de entretenimiento? ¿Cómo hacer para que la misma sociedad y hasta, por qué no, una cuestión de gobierno también, poder cambiar esto de aquí a años y poder también evitar que este porcentaje de población adulta mayor se vea excluido, sino que más bien sea productivo en la misma sociedad? Precisamente de eso se trata, o sea, ese es el punto clave, Diana, la inclusión. Una política de inclusión donde llevemos a este grupo de personas a las escuelas, a compartir un día, a intercambiar conocimientos y experiencias con los niños más pequeños, con los jóvenes, que los jóvenes participen en, qué sé yo, estos lugares donde se encuentran los adultos mayores, los centros diurnos, ese compartir. Aquí en la universidad, por ejemplo, es muy enriquecedor el hecho de tener adultos mayores incluidos en las aulas con los alumnos, o sea, este intercambio entre jóvenes y adultos mayores, adquiriendo conocimientos. Claro, propiciar entonces estos espacios. Bien, hay que tener también muy en claro y observar, ¿no? Observar este tipo de cosas, porque de pronto la adultez mayor no va a tener las mismas posibilidades cuando uno era joven. Entonces observar qué cosas se debe mejorar. Cuando yo sea adulto mayor, ¿qué me gustaría, qué no me gustaría, ¿no? Reflexionar también la misma sociedad en estos aspectos para poder ir cambiando esa misma cultura de la que hablábamos. Y también facilitar el acceso. Hablabas hace poco de esas políticas que faciliten accesos, o sea, ¿qué modificaciones hago? Por ejemplo, voy a construir mi casa, entonces de una vez, ¿cómo hago para el día de mañana, cuando tenga que movilizarme de una manera un poco más incómoda, por decirlo de alguna manera, o utilizando algún aparato? Entonces, bueno, tener esas posibilidades. Bien, pues bien, muchas gracias, doña Flori, por haber estado acá con nosotros. Ahora nosotros vamos a un corte, pero continuamos con más de Nexos luego cuando volvamos después de la pausa. Ya volvemos.